Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom, Brajá, Leculán. La paz del eterno Elohim sea con todos y todas en este hermoso día que el Eterno nos regala para glorificar y exaltar su nombre y para bendecir a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo y a cada amiga que como siempre ven y escuchan este es su programa, La Verdad de Elohim. Un gusto como siempre, un gozo enorme, no es un cliché, no es una expresión para salir de paso, sino que ciertamente nos produce gozo saber que todos ustedes y cada día más personas le dan seguimiento a este programa que ha sido diseñado en el corazón del Abba, en el corazón del Padre, para bendición de la humanidad. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Verdad de Elohim. Buenas tardes, mi amado hijo Isaac, como siempre, por la misericordia del Altísimo, juntos para hacer este programa, La Verdad de Elohim. Amén, muchas gracias, pastor. Bendito sea el nombre de Yahvé, nuestro Elohim. Amén. Este es su programa, La Verdad de Elohim. Me gusta llamarlo el programa de la libertad espiritual, porque está escrito: y conoceréis la verdad y ella os hará libres. Así que vamos a ser liberados una vez más por la verdad de nuestro Elohim. Acompáñenos nueva vez, móntense en el bote y vamos a adentrarnos en aguas profundas para conocer el corazón del Padre. Aleluya, amén. Glorioso, glorioso. Cuán bueno y misericordioso es el Elohim que le servimos. Y decimos esto, mi amado, y podemos, el verso más conocido, el que más, creo que es el que la humanidad más conoce, ¿verdad? Establece: y conoceréis la verdad os hará libres. O es uno de los más conocidos, o quizás no sea ese Juan 8:32 que está establecido en la palabra con relación al escudo. En esto yo me imagino que los dominicanos, o todos los dominicanos, conoceremos esto. Pero hay otro que todavía, digamos, es más universal. Y de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo creo que ese es el más conocido de manera universal. Y decimos hasta qué punto nosotros podemos entender la implicación espiritual de esto. De tal manera, es un término tan abarcante, de tal manera, que de tal manera no hay forma de usted poder entender lo abarcante que es este término. De esa manera, de una manera infinita, amó el Eterno, amó el Abba, amó el Padre a la humanidad, que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo a través de su Hijo, de su unigénito, porque el unigénito es el mismo. Por eso es que Felipe a la interrogante, Yeshua a la interrogante de Felipe, Yeshua le preguntaba a Felipe: oye Felipe, pero tú tanto tiempo que estás conmigo, porque Felipe quería que Yeshua le presentara al Padre. Muéstranos al Padre. Pero y tú tanto tiempo que estás conmigo y tú me preguntas, y tú me dices que te muestre al Padre. Tú no sabes que el Padre y yo una misma cosa somos. ¿Entiendas? Porque de eso es que estamos hablando. Tú no sabes tanto tiempo que tú has andado conmigo y tú no sabes que el Padre y yo uno somos y que una misma cosa somos. Eso es la primogenitura, mi amado y mi amada, del tema que estamos hablando. Pero ante todo, por causa de esa primogenitura, fue la que sirvió de puente para el Padre manifestarse a través del Hijo.
manifestarse a través del Hijo y bendecirte a ti y bendecirme a mí. Bendecir a todo aquel que realmente ha entregado su corazón, porque para tú ser propiedad privada del Elohim vivo y para tú volver a la vida y tú volver a ser hijo, es necesario que tú entregues tu corazón, porque nosotros todos fuimos destituidos, todos fuimos arrancados de la presencia del Dios vivo y todos estábamos en esclavitud, dice la palabra, todos estábamos en tinieblas, todos estábamos encerrados, todos estábamos en mazmorras, todos estábamos en cárceles. Por eso es que establece la palabra en Isaías 60. ¿A qué fue que vino Yeshua? ¿A qué vino Yeshua? Isaías 61. ¿A qué vino Yeshua? Él dijo a lo que vino, a libertar a los cautivos, a abrir las puertas a los que estaban en prisión de oscuridad, a traspasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero para ello, mi amado y mi amada, ese unigénito, ese primogénito, que era el Padre manifestado en carne, para tú conocerlo a Él, para que Él se te revele, porque Él es espíritu. Aunque estaba en carne, ya no está en esta carne y sangre de muerte. Ya no. Acuérdate que resucitó y ya su cuerpo no era un cuerpo material conforme a la materia que conocemos. Porque pasaba a las puertas, se le aparecía a los discípulos cenando, bendito sea el Eterno, encerrado, y nadie le abría y él entraba, sin abrir ninguna puerta. Entonces, tiene que recibir a Yeshua. Tiene que recibir el primogénito de entre los muertos, Yeshua HaMashiach, para poder ser vivificado. Vamos a comenzar, o a seguir más bien, con este programa, la primogenitura bíblica, no sin antes decirte que te suscribas, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Canal de YouTube, en tu buscador tú pones La Verdad de Elohim. Ahí te vas a salir todos los programas que hemos hecho, que son programas que para la gloria del Altísimo, conforme todos los testimonios, están bendiciendo muchas vidas. Te van a salir varios programas, todos los programas de nosotros para la gloria del Eterno, exceptuando y aún así los programas que se hicieron, los primeros programas con relación a las migraciones judías en el continente americano y de manera especial las migraciones judías en la Hispaniola, en el Caribe. Pero todos los programas son programas de revelación, de profundidad de la palabra revelada. Y inequívocamente te decimos que esos programas van a bendecir en gran manera tu vida. Así que te pedimos por favor que te suscribas a YouTube, La Verdad de Elohim. También puedes accesar a nuestra página oficial de nuestro órgano ministerial. Así se llama también laverdadelohim.com, laverdadelohim.com. También puedes escucharnos en la radio, en FM. Estamos saliendo los domingos de 8 a 9 de la mañana en la Super 103 FM. La Super 103 FM, ahí estamos. Tu vida va a ser bendecida. Comenzamos entonces a desarrollar este programa. En este día, la primogenitura bíblica, y le vamos a pedir a nuestro hijo, nuestro amado hijo Isaac, que lea por favor el libro de Número capítulo 3, que es la base bíblica escritural que hemos estado usando, que ya hemos usado, pero vamos a hacer mención una vez de ella, en el verso 12. Amén. Libro de Números capítulo 3, versos 12 y versos 13, dice la palabra así: He aquí, yo he tomado, eso es Yahvé hablando, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel
serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Yahvé. Aleluya. Amén. Bendita la gloria eterna. En el pasado programa les decía que Jacob había arrebatado la primogenitura. Jacob había arrebatado la primogenitura. Y precisamente, ¿en qué consiste la primogenitura? Y yo quiero que vayamos por parte y podamos entender. Hemos hablado de que esta lectura que acaba de leer mi hijo Isaac, en Números capítulo 3, versos 2 y 3, establece que mío son los levitas a partir de que Yahvé exterminó a los primogénitos, tanto de hombres como de animales, de Egipto. Míos son los levitas porque yo los santifiqué. El Eterno los santificó y los apartó. Los apartó para sí. Entonces, de las 12 tribus, realmente la primogenitura estaba en Leví. Por eso es que usted va a ver que en el antiguo pacto, Leví realmente era propiedad del Elohim vivo. Leví no observaba la misma vida que observaban sus hermanos. Cuando estoy hablando de Leví, no estoy solamente hablando de Leví como tal, sino que estoy hablando de la descendencia de Leví. Porque el Eterno lo apartó para el santuario. El Eterno lo separó para ministrar en su presencia. Y los levitas eran santos a Yahvé. Los levitas tenían que observar otra forma de vida, otra conducta de vida, pese a que eran parte del pueblo de Israel. Se le apartó una tierra específica. Y los levitas no podían trabajar ni podían hacer nada que no fuera ministrar en el santuario del Altísimo, de manera tal que los demás hermanos tenían que apartar una porción de lo que ellos recibían para llevarlo a los levitas, porque los levitas no podían ocuparse absolutamente en nada que no fueran las cosas del santuario del Altísimo. Ellos eran los sacerdotes y a ellos les correspondía el sumo sacerdocio, a uno de ellos, hasta la manifestación de Yeshua HaMashiach. Bendita la gloria eterna. Entonces, mi amado y mi amada, nos vamos a retrotraer al principio. Pero yo quería que usted entendiese, que usted comprendiera que la primogenitura a la luz de la palabra estaba en las tinieblas. Y estaba en las tinieblas en el primogénito de las tinieblas. ¿Quién era el primogénito? El faraón. Faraón representaba al rey. Era precisamente por eso el principal de los reyes de la tierra en aquel tiempo era precisamente Faraón. Los demás reyes de la tierra rendían pleitesía y reconocimiento a Faraón. Porque Faraón, repito, era el rey de reyes para ese entonces. Egipto era la nación más poderosa en ese tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente, repito, la primogenitura, tú tienes que entender esto, la primogenitura estaba en Egipto. Y por ello, no solamente fue exterminado desde el punto de vista humano, todo primogénito,
Tienes que leer la palabra y te vas a dar cuenta que todo primogénito nacido de mujer en una sola noche murió. Pero también todo primogénito de animal en una sola noche murió. Todo lo que tenía que ver con Egipto, no así de ninguna manera lo que tenía que ver con Israel. Ni la primogenitura de Israel con respecto a los seres humanos, ni la primogenitura de Israel con respecto a los animales. Nada, absolutamente nada fue tocado. Solo y solo lo que tenía que ver con la primogenitura de Egipto. Hacemos, con tu permiso, una primera pausa y retornamos de inmediato para proseguir con el tema de la primogenitura bíblica. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción, perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada, y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las
SS, Sociedades Secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto Dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice, contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Muchas gracias, mis amados y amadas, por continuar con su programa La Verdad de Elohim. Estamos gozosos, como siempre decimos, porque definitivamente sabemos que todas las vidas, conforme el reporte que nos dan, están siendo bendecidos. Y siempre decimos,
Si ello es así, y de hecho es así, porque no hay razón para decir otra cosa, nosotros estamos cumpliendo con el cometido por el cual estamos en este su programa, La Verdad de Elohim. Seguimos entonces con el programa y estamos hablando de la primogenitura bíblica. Y decíamos, apreciados y apreciadas amigos y amigas, que a partir del exterminio, de la aniquilación del hombre en lo que tenía que ver con la primogenitura, en este caso Faraón, hasta el siervo más humilde, porque así lo dice la palabra, de Egipto, como todos y cada uno de los animales, así también lo establece la palabra, que eran propiedad de Egipto, fueron exterminados, fueron aniquilados. ¿Por qué razón? ¿Por qué la primogenitura? Tenemos que enfocarnos y entender. ¿Por qué no podía ser parte del pueblo de Egipto? ¿Por qué no podía ser parte de los animales de Egipto? ¿Por qué tenía que ser precisamente los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales? Y te leí en el programa pasado que al destruir, al ángel de Yahvé destruir, exterminar a los primogénitos de Egipto, estaba enjuiciando a los dioses de Egipto. ¿Escuchaste esa palabra que te leímos? Entonces, hay una relación que tú tienes que entender de lo natural con lo espiritual. Y a esto es que quiero llevarte para que Isaac lea precisamente la lectura que nos va a servir de base, de fuerte, para poder entender qué fue lo que peleó realmente Jacob. ¿Qué fue lo que peleó Jacob? ¿Por qué la persecución de Esaú? ¿Por qué tuvo que salir huyendo Jacob? Abandonar su familia, dejar su familia. Lo más sagrado, mi amado y mi amada. Oye, lo más sagrado, lo más importante para un judío, y te estoy hablando del judío que tenía el conocimiento, aún en este tiempo hay quienes tienen el conocimiento, los conservadores que son estudiosos de la palabra y que son celosos de sus tradiciones, aún tienen el conocimiento de la implicación espiritual de la primogenitura y aún de la implicación natural de la primogenitura. Hay una importancia capital, hay una importancia, oye, trascendente en lo que tiene que ver con la primogenitura. Y tanto el padre como la madre de Jacob y de Esaú sabían lo que era la primogenitura. Y asimismo, obviamente, tenían el conocimiento, aunque Esaú la tuvo como por ligera. Y dice la palabra que por un plato de lenteja vendió la primogenitura, aunque después procuró retenerla con lágrimas, porque sabía lo que él había perdido. Ahora, una cosa, mi amado y mi amada, es el ceder la primogenitura desde el punto de vista natural, que fue lo que ocurrió en el momento en que él la vendió por el plato de lenteja, y después Esaú con engaño, aparentemente con engaño, porque desde el punto de vista natural se ve como un engaño, pero era la voluntad y el designio del cielo, por causa de que a Esaú aborrecí, más a Jacob amé. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Desde antes que nacieran, desde el vientre de la madre, había un designio. Vuelvo y te repito, por causa de la naturaleza de ambos. Aunque aparentemente eran hijos biológicamente del mismo padre y de la misma madre, habían genes espirituales diferentes. Oye bien, habían genes espirituales diferentes. Y hubo una lucha, una pugna, una guerra desde el mismo vientre, por causa de que representaban dos reinos.
hay dos primogenituras, aunque realmente la que se estaba peleando es la que tiene valor, que es la primogenitura del Padre, que fue la que Hasatán perdió. Bendita la gloria del Eterno. Y por eso le fue arrebatada por Jacob cuando peleó con el otrora ángel de Yahvé. El otrora ángel de Yahvé, escucha bien, el otrora ángel de Yahvé, que tenía la conformación por ser un arcángel, y para allá vamos a entrar a la luz de la palabra en profundidad. Los arcángeles tienen apariencia de hombre, pero hay uno que tiene apariencia de hijo de hombre, y el arcángel tiene la capacidad de ser varón, tener apariencia y conformación humana, pero no deja de ser ángel. Y por eso dice la palabra que Jacob peleó con Elohim y con los hombres. Así te dice. En esa confrontación terrible, dice que Jacob peleó contra los hombres y contra Elohim. ¿Y por qué peleó? ¿Qué fue lo que peleó? Hasta el alba. Si tú no me bendices, no te vas. Y yo siempre digo, y la gente canta, y me gusta un cántico que hay precisamente con relación a este episodio. Pero hasta dónde entendemos, hasta dónde conocemos lo que realmente ocurrió en aquel lugar. ¿Qué fue lo que pasó en aquel lugar? La primogenitura tiene que ver definitivamente con lo que tú has sido en la eternidad. Y tiene que ver con tu nombre. Por eso tu nombre, aleluya, un día te va a ser dado de nuevo. Un nombre nuevo. Por ese nombre nuevo es tu nombre. Y Jacob peleó. Si tú no me bendices, no te vas. ¿Cuál fue la bendición? No te llamarás más Jacob. Te llamarás Israel, porque has peleado contra Elohim y contra los hombres y has vencido. Y el hombre a partir de ahí, mudado, una nueva naturaleza, eso sí, eso dice la palabra de manera literal. En el antiguo texto arameo, mudado en una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Bendito y alabado sea el eterno Elohim de Israel. Tenemos que entender la implicación de la primogenitura. Y eso es lo que estamos tratando, la primogenitura bíblica. ¿Por qué razón Hasatán era lo que era? ¿Por qué razón? Porque fue el primer espíritu creado. Era Luzbel. Por eso fue el Dios de este siglo. Por eso era el príncipe de la potestad del aire. Por eso tenía todos los poderes, los reinos. Y digo tenía, porque en el nombre del Señor ya no los tiene. Amén. En el nombre del Señor ya no los tiene. Amén. Por eso ofreció al Hijo de Dios, hecho carne y sangre como tú y como yo. Cuando el Rúa de Elohim lo llevó al desierto para ser tentado, no lo llevó con otra condición, lo llevó para ser tentado. ¿Cuál fue la tentación? Una de ellas, ofrecerle todos los reinos del mundo, para que lo adorara, para que adorara a Hasatán. ¿Y por qué Hasatán tenía todo? ¿Por qué ostentaba todo? Porque él era realmente el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. Pero Yeshua HaMashiach sacó lo que era del Abba, lo que era del Padre, de él. Fuego saqué de en medio de ti. La gloria de Dios la saqué de en medio de ti. Y fuego te consumió. Bendita la gloria del Eterno.
Ya no eres más el lucero. Ya no eres más la estrella de la mañana. Y tenemos, como siempre decimos, que quitarnos la careta. Tenemos que quitarnos los prejuicios. Tenemos que entender siempre el Eterno. Las primeras cosas que nos reveló, y siempre tengo que decir esto, es que si hay algo que el enemigo no quiere de ninguna forma, de ninguna manera, es que la humanidad lo conozca. Es que la humanidad sepa quién es Él. Porque cuando tú sabes quién es Él, entonces tú sabes cómo atacarlo, tú sabes cómo confrontarlo. Y por eso Él tenía el poder sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Él tenía el poder de manera tal que ni siquiera el arcángel Miguel, oye, que hoy es, y tú lo sabes, y lo sabe todo el israelita, todo judío lo sabe, que fue puesto para guardar y cuidar a los santos del Altísimo, y que es el jefe de los ejércitos de los cielos. Oye bien, el jefe de los ejércitos de los cielos, y quien está puesto para juicio en contra de Hasatán. Sin embargo, de tú a tú, Miguel, el arcángel Miguel, no se atrevió a confrontarlo, no se atrevió a reprenderlo, sino que en el nombre de Yahvé, respetando lo que era ese otrora ángel caído, lo que era ese otrora querubín, que hoy es el horror de todos los que le conocieron. Isaac, tú sigues. Amén. Vamos a leer la palabra que el pastor acaba de citar. Génesis capítulo 32 del 22 en adelante. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Amén, amén, Amén. Bendito es el nombre de nuestro Elohim de gloria. Amén. Vamos a hacer una segunda pausa y al retornar vamos a seguir adentrándonos en esta revelación. Amén. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut.
Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Agradecemos el que continúen con nosotros. Este es su programa, La Verdad de Elohim. Es el programa donde la verdad que está en el corazón del Padre está siendo expuesta para bendecir y despertar el espíritu de sus hijos. Estamos hablando de la primogenitura y acabamos de leer en Génesis capítulo 32 a partir del verso 22 y hasta el verso 32. Y leímos: Jacob pelea contra un varón. Y pelearon durante toda la noche y pelearon precisamente la bendición. Jacob le dice al varón: voy a soltar ni te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Ahora, Jacob tenía una noción y un conocimiento con respecto a la implicación de la bendición. Y oye esto y entiende esto. Ya Jacob había tomado la bendición del hombre que en carne y sangre era el patriarca en ese momento, que tenía representado en él el reino de la luz, que era su padre Isaac. Tú conoces esa historia en la que Jacob tomó el lugar de Saúl y recibió la bendición aquí en la tierra terrenalmente del que representaba al padre, que era Isaac, y Isaac lo bendijo y Jacob tomó la bendición. Por aquí se estaba peleando más allá que la bendición física que Isaac podía proferir sobre Jacob y que de hecho ya había impartido sobre Jacob. Se estaba peleando entonces la bendición, pero ya no simple y llanamente la bendición terrenal, sino la bendición que tenía que ver con la misma divinidad del Dios de los cielos. Se estaba peleando la bendición con respecto a aquel que en los cielos y en la tierra tenía el derecho de ejercer señorío sobre todo lo creado. ¿Entiende esto? Ya Jacob en carne y sangre, años atrás, había conquistado, había tomado la bendición de Isaac, que en carne y sangre era padre de ellos dos. Pero aquí estaba peleando entonces la bendición de aquel que era Elohim y también era hombre. Sí. Por eso al vencerlo, el mismo ángel le dice: no será ya más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú acabas de pelear con Elohim y con los hombres y has vencido. Y lo bendijo allí. Y Jacob no estaba peleando ni buscando otra cosa sino esa bendición. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que implicaba la bendición? Era precisamente la transmisión y el establecimiento del derecho de la primogenitura. Amén. Y te reitero, el padre aquí abajo, el patriarca aquí abajo, que en este caso era Isaac, porque ya Abraham había muerto, profirió la bendición sobre Jacob y tenía la bendición terrenal que tenía que conquistar del padre físico. Pero aquí se estaba peleando la bendición con respecto al ángel que representa al Padre en los cielos y también en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor y espero que nos estén siguiendo. Y por eso inmediatamente ya el ángel bendice a Jacob. Ya se acabó todo, te puedes ir. Pues ya yo conquisté lo que tenía que conquistar. Ahora, Jacob peleó contra el mismo Elohim. Y yo siempre digo, amado, si ahí dice que fue contra Elohim, oiga, fue contra Elohim. Y después Jacob le pone al lugar Peniel y dijo: he visto a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Ahora conocemos, como siempre dice nuestro pastor, al Elohim todopoderoso que nadie ha visto y que nadie puede ver. Amado, ese ni ha perdido ni va a perder jamás una batalla. Esta era la batalla entre el que era y el que es. Sí. Era la batalla entre el que tenía el derecho de la primogenitura universal, como el hijo que portaba el gen del Padre, el único gen del Padre, el unigénito del Padre, y por tanto tenía el derecho de ser el que tuviera señorío, bendito sea el nombre de Dios, sobre lo creado.
Por eso tú vas a ver también, volviendo a Egipto, ¿por qué realmente Israel entiende esto? ¿Por qué realmente Israel tenía que durante años, 400 y pico, ser esclavo de Egipto? El mismo Dios le había dicho a Abraham ya cientos de años antes, mira, tu descendencia realmente va a heredar esta tierra, pero antes, yo quiero que tú estés claro, ellos van a ser siervos. Sí. ¿Y por qué tenían que ser siervos, mi amado y mi amada? Porque el que tiene el derecho de la primogenitura es Señor de sus hermanos. Sí. Tú vas a leer en la Biblia y léelo con entendimiento. Cuando Isaac bendijo a Jacob pensando que él era Esaú, le dijo, sé Señor de tus hermanos. Porque esa es la bendición y el derecho de la primogenitura. Es el señorío. Y Israel tuvo que permanecer como esclavo bajo el señorío y el yugo de Egipto. Y hasta que Yahvé no exterminó la primogenitura de Egipto, Israel no fue libre, ¿entiende eso? Sí. Hubieron 10 plagas y con todas Yahvé azotó a Egipto. Pero no fue sino hasta la última, cuando Yahvé quitó del medio los primogénitos de Egipto, que Israel salió libre. Amén. No podía Aarón ni los levitas tener herencia en lo que respecta a tierra. Su herencia era el santuario. Y el santuario representa al mismo Dios. Amén. La misma gloria de Dios. Las otras tribus se le dio tierra donde habitar, pero a los levitas se le daba lugar en las mismas tribus, espacios específicos, porque Yahvé le dijo a Aarón, mira, tu parte y tu herencia soy yo. En la tierra tú no tienes herencia, porque era la representación de la simiente de Dios en la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Padre. Amén. Y esa simiente, la primogenitura del Padre, realmente es un asunto que viene del cielo. Por eso cuando el primogénito de Elohim se manifestó en carne y sangre aquí, no pudo ser engendrado por hombre. Tenía que ser el mismo Espíritu Santo de Dios para establecer esa semilla que viene del cielo. Aleluya. Y podemos entrar y vamos a seguir entrando en cada vez más profundidad con respecto a estas cosas. Porque vamos a entender el misterio de quién es Yeshua HaMashiach, el unigénito, el Hijo del Padre, Elohim manifestado en carne, la imagen del Elohim invisible. Amén. El primogénito de los muertos. Sí, ¡Qué correcto. misterio! Sí. ¡Qué misterio! Aleluya. Él es la primogenitura del Dios de los cielos. Amén. Amén, pastor. Aleluya. Gloria y honra al Eterno. El misterio está, mi amado, en que esto que usted ve acá, que se llama el candelabro, que se llama la menorá, que son los 7 espíritus que están delante del trono del Altísimo, y que precisamente fue lo que le apareció a Moisés, en el Sinaí, la zarza ardiendo, y en el centro el ángel de Yahvé, en el centro el ángel de Yahvé, que es el que representa precisamente al unigénito, el que tiene el poder del unigénito, el que tiene el unigénito en sí, de entre los 7. Por eso el que se le apareció a Juan en Juan 1, capítulo 1, verso 1 y siguiente, el candelabro ya manifestado, ya Yeshua manifestado en gloria, se le apareció a Moshe en una zarza como un arbusto, pero se le apareció a Juan como el candelabro ya manifestado en gloria. Entonces el misterio es que los 7 representan al Padre. Los 7 están delante, los únicos que están delante del trono del Padre. Pero en uno de ellos está el gen unigénito, el gen, el único gen, el gen principal que tiene que ver con el mismo Padre. Donde se deposita ese gen es el ángel de Yahvé. Amén. Es el mismo Yahvé. Es el mismo Elohim. Y eso era lo que había en Hasatá, mi amado y mi amada. Ahora, cuando fue sacado la unicidad del gen, para que tú me entiendas, cuando fue sacado el unigénito
Porque lo ingénito es que realmente te hace ser Elohim. ¿Entiendes? A Elohim, el que está en el trono, ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo la tierra, nadie jamás lo ha visto. ¡Jamás! Él se da a conocer por medio de su unigénito. Y cuando los hijos de Elohim se presentaron delante de Elohim, en aquella ocasión, los hijos, oye bien, los hijos de Elohim, no te estoy hablando de otra cosa, hijos de Elohim, cuando Hasatán fue a acusar a Job, la palabra te habla claro, entre los hijos de Elohim estaba Hasatán, quien cuando el padre le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí comienza la conversación con respecto a Job. Te hago mención de esto, porque te va a decir, Hasatán, hijo de Dios. La Biblia dice que era hijo de Dios. Y si te dice que era hijo, era hijo. No puedes tú buscarle la quinta pata al gato, como decimos en buen dominicano. Ahora, ¿qué hijo era este? ¿Qué privilegio tenía este? El querubín, el gran querubín, el querubín protector del arca, el que estaba encima del propiciatorio. ¿Quién era este? ¿Por qué tenía esos privilegios? La palabra todo establece, mi amado. La palabra son misterios. En el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, te habla que estos misterios estaban reservados, estaban guardados para ser revelados en los tiempos del fin. Te lo habla. Ahora bien, mi amado y mi amada, en Génesis 3, verso 15, te dice, ahí está todo. Mira, en ese verso se resume todo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tu simiente, la simiente de la serpiente, la herencia de la serpiente, gloria y honra al rey, amén, te herirás en el calcañar. Te va a herir en el calcañar. Eso se dio cuando el ángel, el otrora ángel de Yahvé, el ángel caído que no podía ver la luz, ya no podía ver la luz. Cuando iba a salir la aurora, cuando la luz venía, él dijo, suéltame, déjame, porque no puedo recibir la luz, no puedo estar. ¿Y qué ángel? Como yo siempre digo, si era un ángel de luz, la luz lo podía afectar. Si era un ángel de luz, la luz lo podía dañar. Él desgarró el muslo de Jacob, pero Jacob lo hirió en la cabeza porque perdió la primogenitura, le fue arrebatada. Y al otro día, entiende bien, aleluya, entiende bien, al otro día, Jacob, que había dividido a toda su familia y todos sus animales en 2 campamentos, y estaba en pánico terrible, estaba en un terror terrible por causa de Esaú, que venía a su encuentro y que Esaú venía con la intención de matarlo, precisamente por la primogenitura. Pero ya él había peleado, Jacob, con el que tenía la primogenitura espiritual. Entonces el que la tenía física ya no podía dañarlo. Por eso al otro día se encontraron y lo que se fundieron en un gran y poderoso abrazo de amor. Seguimos en el próximo programa con la primogenitura bíblica. El Eterno te haya hecho entender lo que en este precioso día hemos hablado. Shalom Lekulan Adonai. La paz del Eterno Elohim sea con todos y todas, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Berajot, bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.